Lo que creo que va a suceder ahora es lo que predije hace más de 40 años. No para presumir, pero eso era bastante predecible para mí, fue cuando el este y el oeste habían caído. Y eso fue la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Sería el momento para que el oeste occidental cayera. Quiero decir, somos sociedades similares, una dirigida por Adam Smith y otra por Karl Marx. Sabes, todo el oeste está cayendo ahora. Eso es algo completamente diferente de cuando la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia estaban cayendo. Pero ya sabes, hablando dialécticamente, de la catástrofe puede surgir algo positivo. Y eso es lo que espero ver mientras camino por aquí. Pero puedo decir, honestamente, si fuera 40 años más joven, pensaría en mudarme de Europa. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Y hoy tengo conmigo a dos grandes colegas europeos, el Dr. Jan Öberg, un investigador de la paz de Suecia, y el ex diplomático británico Ian Proud, que actualmente se encuentra en el Reino Unido. Ian escribió recientemente un artículo en su Substack sobre cómo Europa se está preparando para una guerra total con Rusia, y eso merece mucha atención. Aunque el artículo en sí, según entiendo, es un poco una parodia, la amenaza es muy real. Hablemos del último impulso de Europa hacia más belicismo y militarización. Así que Ian, Jan, bienvenidos. Muchas gracias. Jan, welcome. Sí, muchas gracias, Pascal. Es un placer estar de vuelta y conocer a Jan por primera vez. Mira, claramente el presidente Trump quiere negociar algún tipo de acuerdo de paz, pero es obvio que las élites europeas son absolutamente resistentes a cualquier paso que cambie su postura actual hacia Ucrania, que francamente no ha cambiado desde 2014. Así que ya son 9 años, y de hecho ha sido avivada por la Comisión Europea y hasta cierto punto por el nuevo gobierno alemán. Están considerando un gran rearme y nadie está hablando de una paz real y de comprometerse directamente con Moscú para poner fin a esta guerra innecesaria. Es francamente extraño. Es muy extraño, y ahora estamos escuchando que la Unión Europea quiere usar 800.000 millones de euros para un fondo. Y Ursula von der Leyen está muy orgullosa, anunciando que este es dinero que estará disponible para que los Estados miembros hagan más adquisiciones de armas. Jan, ¿qué escuchas sobre esto en Suecia? ¿Y cómo es la mentalidad de guerra allí en este momento? Oh, Dinamarca, sabes, nací en Dinamarca y vivo en Suecia. Son muy pro todo este asunto. No hay nadie que lo cuestione en los parlamentos. Y particularmente, diría, la OTAN todavía tiene, paradójicamente, absurdamente, una gran influencia, o Estados Unidos todavía tiene una gran influencia en ambos países, porque Suecia se unió a la OTAN, como sabes, recientemente, y Dinamarca ahora está discutiendo tener bases americanas en Dinamarca. Así que quiero decir, estás hablando con una de las pocas personas que es disidente cuando se trata de militarismo. En todos los ámbitos y en todos los parlamentos hay un sí a armar a Ucrania, una guerra ya perdida. Hay un no a las negociaciones, hay un sí a la militarización. Y lo que podrías añadir a lo que dijiste es que, hasta donde entiendo, la Unión Europea está pensando en pedir prestado ese dinero como una unión, no los Estados miembros individuales. Así que las generaciones futuras tendrán que pagar por esto. Y en segundo lugar, todo el mundo occidental está en declive. El rumbo económico de Europa está bajando. Y vinculas los gastos militares al Producto Nacional Bruto, que es la idea más estúpida que he escuchado en años. Y he escuchado unas cuantas, porque eso significa, curiosamente, que si tienes una crisis económica, pagarás menos al ejército, lo cual no pueden hacer porque quieren hacerlo del armamento. Así que ya sabes, cuando el militarismo sube, el intelectualismo y la moral bajan. Está empeorando, ¿verdad? Quiero decir, ahora Donald Trump incluso ha anunciado aranceles sobre los países europeos,
y los ha amenazado con que si quieren alejarse de los fabricantes de armas de Estados Unidos, habrá más repercusiones. Y en este punto, no estamos llegando al punto en que los europeos deberían simplemente despertar y entender que, mira, esto con Estados Unidos dejó de funcionar hace mucho tiempo. Bueno, para ser honesto, el punto en el que deberían haberse despertado probablemente fue hace unos 10 años, en realidad. Pero sí, todavía estamos en ese punto donde todos necesitan despertar y oler el Starbucks. Pero en realidad lo que está sucediendo ahora es que la situación, el panorama, se está volviendo aún más confuso. Los intereses de Estados Unidos en Europa y con Ucrania están entrando cada vez más en conflicto entre sí. La posición de Trump sobre los aranceles en realidad está dificultando que pueda negociar la paz en Ucrania. Su posición sobre apoyar a los contratistas de defensa de Estados Unidos está dificultando que pueda distanciarse de la OTAN. Así que toda la mezcla de políticas es simplemente desesperadamente confusa. Y mientras tanto, los líderes europeos están atrapados en seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante los últimos 11 años y esperar lo mejor. ¿Crees que esto sigue siendo esta rusofobia arraigada? ¿O en este punto qué es? Quiero decir, Jan, si tienes que explicar esto a, digamos, mis colegas en Asia, en Indonesia y Malasia y en toda la ASEAN, ¿cómo explicas lo que están haciendo los europeos ahora? Bueno, permíteme darte dos antecedentes muy rápidamente. Hemos olvidado, y yo no, porque hace más de 20 años escribí una crítica sobre la construcción de la Unión Europea si quería hacer la paz, como dice en su preámbulo que quiere. No hay manera de que la Unión Europea se haya construido para hacer la paz, y es un largo argumento porque no lo es. Pero no olvides que se supone que debe hablar con una sola voz en asuntos de política exterior, al menos. Y lo hicieron por primera, y si recuerdo correctamente, de hecho la única vez. Eso fue el reconocimiento de Eslovenia y Croacia fuera de Yugoslavia en 1992. Sin darte todos los detalles, eso hizo imposible la guerra en Bosnia. Así que tienes una Unión Europea que estaba decidida a destruir Yugoslavia al no tener un plan sobre el resto de Yugoslavia. Y luego, ya sabes, en ese momento no tenían una idea sobre el análisis de conflictos y ver las consecuencias de lo que hicieron. Y luego, por supuesto, recibieron el Premio Nobel de la Paz. Ahora, el otro punto es que cuando estuve en Irak, justo antes de la invasión estadounidense, un embajador que había sido embajador en Francia dijo una cosa: hemos renunciado a hablar con los estadounidenses, pero esperábamos poder hablar con los europeos. Pero habíamos escrito varias cartas a la Unión Europea y nunca recibimos respuesta de ellos. Así que esta idea de que la Unión Europea podría convertirse en un occidente alternativo, con una política benigna diferente hacia el mundo y todo eso, con una identidad europea, sea lo que sea, es algo que tenemos, no es de hace 10 años, es de hace 20, 30 años que eso se perdió. Pero la locura que vemos ahora me ha sorprendido incluso a mí. Y eso es porque la diversidad ha desaparecido, la crítica ha desaparecido, el análisis racional ha desaparecido, y mucho del análisis de las consecuencias de lo que hacemos hoy, solo un mes adelante, ha desaparecido. Todo es emocionalismo, todo es odio contra Rusia, por supuesto, y todo es una historia de encubrimiento del hecho de que toda esta crisis fue creada por la expansión de la OTAN, particularmente la que se dirigió a Ucrania. No estoy defendiendo la invasión rusa. Me distancié al día siguiente. Pero lo que estoy diciendo es que ahora hay un gran encubrimiento. Y la conclusión de esto es que ahora tenemos dos guerras frías en Europa. Una con los Estados Unidos. Porque cualquier tonto debería haber hecho un plan. ¿Qué hacemos si Trump es reelegido? Y en segundo lugar, lo tienen y lo tendrán durante décadas, en mi opinión, con Rusia. Somos perdedores en Europa en un grado extremo ahora. Ian, ¿estás de acuerdo con eso?
Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, de hecho. Y es genial tener ese contexto histórico también, que a menudo falta. Gran parte del pensamiento sobre lo que está sucediendo hoy está arraigado en el corto plazo. Pocas personas pueden pensar más allá de un año en el pasado, y mucho menos como Jan, que se remonta 30 años o más, para proporcionar un tipo de contexto más amplio. Creo que es súper importante. El emocionalismo ha tomado absolutamente el control, ya sabes, a estas alturas. Y hay una falta de disposición para aceptar que de hecho podemos arriesgarnos y perder. Sabes, apostamos a que Rusia retrocedería en el tema de la expansión de la OTAN. No lo hizo. De hecho, se enfrentó y eso causó una guerra que Ucrania ahora está perdiendo progresivamente, aunque lentamente en el campo de batalla. Y nadie está dispuesto a invertir capital político en realmente levantar la mano y decir, bueno, en realidad, nuestra estrategia ha fallado. Y de eso se trata. Es un miedo a fallar y admitir ante las circunscripciones a las que han alimentado con propaganda sin parar durante los últimos 11 años, que han fallado y han estado fallando durante la última década. Pero lo extraño de este momento es que ahora tienes a los menos capaces de continuar luchando en una guerra que gritan más fuerte que tenemos que seguir luchando en una guerra. El Reino Unido y los países miembros de la UE, no todos, pero la mayoría, están de acuerdo con esta locura. Y hay una falta de capacidad, claramente. Quiero decir, Rusia acaba de demostrar que puede destruir a la OTAN dentro de Ucrania, ¿verdad? Cualquier cosa que les lances. Y ahora, a través del artículo del New York Times, también sabemos que todo esto ha sido muy estrechamente coordinado por los estadounidenses, ¿verdad? Very closely coordinated by the Americans, right? And this was America and the US, NATO actually killing. Y esto fue América y la OTAN de Estados Unidos, realmente matando rusos en Ucrania y matando rusos en Rusia también, ¿verdad? Con la invasión de Kursk y la planificación operativa. Y a pesar de todo este conocimiento, que ahora está a la vista, incluso en Occidente, los europeos todavía insisten en continuar la guerra. Han, no puedo entender esto. No debería haber un reconocimiento racional de que, está bien, simplemente no podemos hacerlo. Necesitamos reducirlo lo antes posible. Bueno, no pretendería entenderlo, porque en los 50 años que he estado trabajando con estas cosas, nunca he visto algo así. Así que seamos honestos al respecto. Tampoco hay una comprensión racional. Pero tocaría cosas como esta. Es bastante probable, en una perspectiva más macrohistórica, lo que es probable que hagas cuando ves que estás perdiendo el control. Este es un patriarca en el mundo occidental, en su lecho de muerte, los Estados Unidos y Europa. Y haces cosas locas, y ya no discutes, gritas y vociferas, obedece lo que digo, y cosas por el estilo. Y luego tienes cosas como el pensamiento grupal, la mentalidad de rebaño. Ahora tienes y eso me deja perplejo, tienes un tabú total sobre la palabra paz. La investigación sobre la paz ha desaparecido en Europa, incluyendo Escandinavia, incluyendo el CIPRI en Estocolmo. No están investigando la paz, que es investigar cómo reducir la violencia de varios tipos. La paz ha desaparecido en los medios. No recuerdo haber escuchado a un periodista preguntarle al primer ministro, ¿cree que esto ayudará a lograr la paz? Y ha desaparecido de la política. Ahora, ¿por qué sucede eso? No lo sé. Pero tal vez, nuevamente, la macrohistoria te diría que eso es lo que haces cuando apuestas por una cosa en la que eres bueno. Y para los CSU News, la única cosa en la que son buenos, bueno, perdieron todas las guerras, pero la única cosa en la que son buenos e invierten enormes cantidades de dinero, y ahora Europa también, es el militarismo. Todavía somos insuperables en eso. No somos insuperables en economía, cultura, legitimidad, innovación técnica, etc. Eso es China, ya sabes. Pero estamos perdiendo, y luego exageramos la dimensión del poder en la que somos más fuertes.
Entonces, cualquier problema que surja, parece que ya sabes, cuando el tapiz está cayendo, tienes un martillo, martillas sobre él, y el resultado será que la pared se derrumbe, y la Unión Europea se desmorone, y la OTAN se desmorone, y los Estados Unidos se aíslen y se desmoronen. Así que tal vez no sea tan extraño, pero habría pensado como tú, si pensamos en antiguos líderes europeos como Willy Brandt, Bruno Kreisky o quien sea, habríamos dicho que debe haber algunos intelectuales que digan, oye, ¿qué demonios estamos haciendo? Y si continuamos así, ya sabes, en los próximos 1, 2 o 5 años, todo saldrá terriblemente mal. No hay discusión sobre estas cosas. No hay innovación. Solo hay más armamento. Y eso es lo que debo decir. Francamente no. No me atrevería a decir que lo entiendo. Ian, ¿habrían actuado así los líderes británicos del pasado? Quiero decir, ¿es este un patrón claro en la historia, o es algo nuevo incluso para Gran Bretaña? Bueno, creo que es algo nuevo para Gran Bretaña. Quiero decir, en parte se debe al hecho de que la rotación en el liderazgo político británico se ha acelerado rápidamente en la última década. Cambiamos de líderes un poco como Italia en los años 80, donde siempre estaban cambiando de gobiernos. Mientras que en los años 80, cuando Margaret Thatcher estaba en el poder, ella reconocía los intereses estratégicos fundamentales para el Reino Unido al trabajar con Estados Unidos en la disuasión con la Unión Soviética, pero también en el compromiso con la Unión Soviética para evitar conflictos y reducir tensiones. Esa perspectiva estratégica y ese liderazgo ya no existen hoy en día. Sabes, hoy ha habido un gran debate en la prensa sobre qué miembro de esta coalición de los llamados dispuestos es la persona que puede hablar con Vladimir Putin. Aparentemente ese será Macron, pero quiero decir, Starmer ha dicho que no tiene planes de hablar con Putin. Así que, quiero decir, eso solo te da un indicador de que los líderes políticos británicos están invertidos en el statu quo, no ven una ruta hacia adelante a través de la negociación y el diálogo. Hay en último fortnari está forward que solo uno me torsulor victor Ucrania, que es una completa fantasía. Resort este lío. Pero al mismo tiempo, nuevamente, no tienen las capacidades, ¿verdad? Y se puede ver que hay un entendimiento implícito de eso, porque especialmente Keir Starmer dijo, queremos enviar tropas sobre el terreno, pero solo con un respaldo de Estados Unidos, lo que básicamente significa tropas estadounidenses sobre el terreno, ¿verdad? Así que hay esta doble habla de, podemos hacer todo si Estados Unidos... Esto no funciona, ¿verdad? Especialmente en un momento en que te das cuenta de que Estados Unidos definitivamente ahora no solo en papel, sino oficialmente ya no está allí para respaldarte. Sí, quiero decir, creo que eso se debe básicamente a una falta fundamental de claridad intelectual en términos de lo que queremos lograr con esto, ¿sabes? Lo que podemos desplegar para que eso suceda y con quién estamos trabajando para avanzar ese tipo de proceso. Hay una falta de claridad intelectual en primer lugar, pero en segundo lugar, simplemente muestra la dificultad de trabajar dentro de un tipo de marco multilateral, que es esencialmente lo que es la Unión Europea. Los países individuales ya no son relevantes, y de hecho se ha invertido demasiado poder en estructuras supranacionales no democráticas como la UE y la OTAN, que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, y en realidad quieren imponer su forma preferida, incluso si eso significa silenciar voces disidentes en Europa Central como parte de ese proceso, que es muy parecido a lo que vemos hoy. Así que son dos cosas, fight la era intelectual versus pertenencia. Y se puede programar así en burocracias supranacionales, no becrae que las de responses. Y este es el otro proceso que está ocurriendo ante nuestros ojos. Las personas que gritan más fuerte, democracia, democracia en general,
son las que aplauden más fuerte cuando Rumanía impide que uno de los principales candidatos se postule para la presidencia, simplemente porque algunos jueces dicen que no es apto para ese cargo, basándose en sus creencias. Ahora tenemos a Marine Le Pen, que no puede postularse debido a la mala asignación de fondos, utilizando fondos de la Unión Europea para pagar a trabajadores de su oficina cuando no debía hacerlo. Quiero decir, cosas extrañas que se utilizan para cancelar a políticos de la oposición. En Polonia, vemos cómo el gobierno de Tusk está tratando de deshacerse de los enemigos políticos. Jan, quiero decir, ¿hacia dónde ves que va esto? Jan, where do you see this going? Bueno, has visto durante los últimos 3 años y pico, Ucrania es una lucha por la democracia y la libertad europea y todo eso. Quiero decir, es bastante asombroso. No lo sé, pero creo que probablemente, ya sabes, tenemos tanta ropa sucia en la historia occidental, ya sea todas las guerras que, por cierto, se han perdido, tanto moralmente como en términos de derecho internacional y militarmente. Y tenemos cosas como, ya sabes, Nord Stream, la disolución de Yugoslavia, la destrucción de Siria, que fue un asunto de cambio de régimen durante 4 años, y ahora el genocidio de los palestinos. Ahora esto es tan sucio. Todas estas cosas son tan sucias, y provienen de la arrogancia y de pensar que podemos hacer lo que queramos porque somos los más fuertes. Y ya no puedes. Podrías tal vez hace 20, 30, 40, 50 años. Así que tienes que encubrir. El mundo occidental es ahora un lugar donde todo se barre bajo la alfombra. Miras las portadas de los periódicos occidentales hoy. Hay muy poco sobre lo que está sucediendo ahora en Gaza. Lo más desagradable desde 1945 está totalmente apoyado por Estados Unidos y Europa. Quiero decir, la señora von der Leyen izó la bandera israelí el 7 u 8 de octubre cuando sucedió sobre todo el Palacio Berlaymont. Y puede seguir así. Así que hay tanto que debes encubrir. Todos tus errores, toda tu brutalidad, todo tu cinismo, todo tu militarismo, todas tus actividades misioneras, que sabes, ¿cómo podrías tener una discusión abierta sobre estas cosas? Porque si tuvieras medios abiertos, política abierta, investigación abierta, la investigación libre ya no existe en este campo. Al menos, la gente comenzaría a pensar. Y lo último que quieren estas personas que dirigen el espectáculo en este momento es alguien que pueda levantarse y decir, soy crítico por las siguientes razones. ¿Y cuál es tu respuesta a eso? Hasta donde yo sé, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no ha tenido una reunión pública sobre sus políticas militaristas, que yo diría de liderazgo en Europa. ¿O por qué el país que está amenazando a Dinamarca, incluso con medios militares, a punto de tomar Groenlandia, ahora creo que es el 12 de abril, habrá una discusión en el Folketing danés, el Parlamento, para aprobar el acuerdo firmado en diciembre del 93 para un ministro en Washington? ¿Llamas a eso democracia? Lo mismo sucedió con 17 bases en Suecia. Tomó un año aprobarlo en el Parlamento, pero ya se había firmado y es un acuerdo vinculante por 10 años. Así que invitas a tu agresor. Quiero decir, esto es para la UNESCO o Beckett o Teatro del Absurdo. No tiene nada que ver con, quiero decir, ahora diría ciencia política, relaciones internacionales, todo eso ya no nos ayuda. Lo que nos ayuda es la psicología, la escatología, el pensamiento, el emocionalismo, tal vez la teología, porque estamos en los últimos tiempos del mundo occidental, etc. Sabes, podría extenderme mucho. No quiero hacer eso. Pero creo que estamos muy más allá de cualquier cosa racional. Es parte de la fragmentación del mundo unipolar, realmente, porque en realidad lo que estamos viendo hoy es a las potencias occidentales aferrándose a la necesidad de tomar partido en las disputas, de estar de un lado, del lado ganador. En el caso de Gaza, eso significa estar del lado de Israel. En el caso de la guerra de Ucrania, eso significa estar del lado de Ucrania contra Rusia. En el mar de China Meridional, eso es estar del lado de Taiwán.
En cualquier conflicto alrededor del mundo, encontrarás que las potencias occidentales están tomando un lado sobre el otro. No están realmente buscando cerrar brechas, superar diferencias y traer paz. Creo que ese es el gran cambio que está ocurriendo ahora. Por eso ves cosas fascinantes como el mundo islámico llenando el vacío. Siempre que hay algún tipo de diálogo de paz, siempre está ocurriendo en los estados del Golfo o en Turquía. Y ya sabes, después de haber vilipendiado a los musulmanes durante los últimos 24 años, ahora son los principales diplomáticos globales. Así que están ocurriendo algunos cambios fascinantes, pero realmente se trata del colapso del orden unipolar y el dolor que estamos atravesando para llegar a algo más multipolar. Y China siendo el único que habla sobre la Carta de las Naciones Unidas, las normas, los valores, el derecho internacional, y produce los mejores planes de paz o enfoques para la paz, tanto para Ucrania como para otros lugares. Es un mundo al revés, y eso en sí mismo es bueno. Las cosas están cambiando, pero también hay enormes nubes oscuras sobre el mundo occidental en este momento. Podría salir terriblemente mal, porque estamos siendo dirigidos hasta cierto punto hasta que la gente se levante, y me alegra ver que millones de personas se están levantando ahora en los Estados Unidos pacíficamente. Sabes, hasta que eso suceda, estamos siendo dirigidos por caquistócratas, las peores personas, las personas menos competentes. Y estoy perdido tratando de entender por qué algún tipo de democracia ha producido líderes tan malos. Pero no deberíamos decir solo líderes, porque la gente tampoco se está involucrando aún. Me pregunto, ¿qué tan mal se pondrá antes de que los europeos vean que no tendrán estados de bienestar en el futuro? Quiero decir, veremos crisis económicas. Tendremos nuestras vidas destruidas. Nos hundiremos en una forma de lo que antes llamábamos estatus de tercer mundo en Europa, debido a esta combinación de militarismo, menos creatividad, innovación y crecimiento económico, y un liderazgo tan inclinado hacia la guerra, pero que no parece capaz de entender. Quiero decir, todos son analfabetos en conflicto y paz. No hay un ministerio de paz, no hay asesores de paz, no hay políticas de paz. Como dije, la paz es un tabú ahora, y piensan que pueden sacarnos adelante. Esto es tremendamente peligroso. Bueno, quiero decir, los ministerios de Relaciones Exteriores están destinados a ser ministerios de paz. Y de hecho es el hecho de que han renunciado a la diplomacia. Sabes, la diplomacia nunca es una palabra sucia. Se han convertido simplemente en el portavoz del militarismo, los ministerios de Relaciones Exteriores, me parece. También estamos en un punto donde los gobiernos europeos y la UE siguen haciendo planes para la guerra y siguen diciendo al público en general que deben cumplir con su deber y no solo correr a los refugios. Olvidé el término, pero es algo así como resistencia civil, la idea de alistar a los civiles para luchar contra otros ejércitos, lo cual es básicamente, ya sabes, desechar todo el concepto de no combatientes, como hacer de toda la sociedad un objetivo militar. Para mí es simplemente un nuevo nivel de locura belicista. Y es doblemente insensato, dado que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo para enviar a nuestras tropas reales. Exactamente. Y el hecho es que hemos invertido tanto en Ucrania que el mundo occidental y los países de la OTAN no podrían luchar en una guerra. No es que piense que Rusia ganaría si hubiera una. Pero ya sabes, teniendo toda esta retórica y luego siendo perfectamente consciente de que ya sabes, tomas fuerzas aéreas, tomas misiles, tomas repuestos, tomas municiones, hay muy poco de eso para luchar en una guerra. Y siguen hablando de esto, lo cual supongo que ignoran porque tienen la guerra en mente. Creo que hay una cosa que deberíamos añadir, y es lo que ahora está surgiendo, como que esto será bueno para la economía europea, que nos militaricemos y nos unamos y hagamos que las grandes empresas produzcan. Por ejemplo, en Dinamarca, ahora hay una comisión de expertos establecida exclusivamente por empresarios y asesores. No hay nadie que tenga conocimiento sobre seguridad.
There's nobody who has any knowledge about security. There's one Norwegian general, I think, who participated. But Hay un general noruego, creo, que participó. El resto son personas del mundo de las finanzas, el capital y la producción que van a discutir y en un año producir un informe sobre cómo militarizar, cómo optimizar el militarismo y aumentar la producción militar lo más rápido posible. Ahora, la suposición estúpida es que esto puede ayudar a la economía civil. No puede. No hay ningún estudio que demuestre que la industria militar tiene efectos más beneficiosos en la economía civil que las inversiones civiles del mismo tamaño tendrían. Esto es una tontería. Lo único que ayuda es al MIMAC, el complejo militar industrial mediático académico. No produce mejores hospitales, ni vida cultural, ni nada. No contribuye en nada positivo a la economía civil. Pero eso es a lo que estos tipos, nuevamente, obviamente están apuntando ahora en su total ignorancia de la edad y las teorías y conceptos. Bueno, es una inversión perecedera, ¿no? Especialmente en tiempos de guerra, cuando todo lo que haces es producir municiones, y esas municiones se disparan contra otras personas. Eso no es productivo, ¿sabes? Eso no es una inversión productiva. Eso no está ayudando a nadie. No, es una inversión destructiva. Sí, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, para mí, parece que como tú también ya mencionaste, Ian, esto no es solo el colapso del mundo unipolar, sino quizás también el colapso de la forma en que los europeos generalmente se veían a sí mismos, no solo en los últimos 30 años, sino en los últimos 200 años. Sabes, el hecho de que ahora estamos llegando al final definitivo del colonialismo. Muchos estados europeos todavía son coloniales o neocoloniales, en la forma en que tratan a la mayoría de las partes de África, e incluso en la forma en que tienen relaciones comerciales con Asia, aunque eso ha disminuido. Pero esta mentalidad colonial también te permite simplemente ignorar todas las atrocidades. Bélgica podría simplemente ignorar a 10 millones de congoleños muertos hace 150 años. Gran Bretaña podría ignorar a los millones de personas que murieron bajo su imperio. La Unión Europea pudo pasar por alto su propia participación en todas las guerras yugoslavas, porque tenía dominio narrativo. Pero el dominio narrativo ahora está desapareciendo y ya no convence al resto del mundo. ¿Qué crees que esto hace ahora a las mentes europeas? Así que creo que los estados europeos se están convirtiendo en colonias de las instituciones no democráticas de Bruselas. La Unión Europea en sí, como proyecto, es un tipo de imperio. Algunos estados como Hungría, Rumania y Eslovaquia están comenzando a rebelarse contra esta colonización. El Reino Unido se rebeló al salir. Todavía no estoy seguro de si eso es una buena idea o una mala idea. Pero esencialmente, la Unión Europea ha pasado de ser un marco intergubernamental que realmente se centraba en cuestiones económicas, sociales y culturales, hacia esta ridícula idea de una unión cada vez más estrecha, que solo está dando más y más poderes a un organismo supranacional central que quiere cancelar y dominar. Es de lo que Jan estaba hablando antes. Es este asalto completo a la diversidad y pluralidad dentro de la Unión Europea, mientras busca obtener cada vez más poderes. Bauer. Han, ¿quieres responder a eso? Sí, creo que lo que me preocupa no es tanto pensar en el pasado y el presente, porque ya sabes, como investigador de la paz, tienes que estar comprometido con el futuro. Y toda nuestra cultura está mirando hacia atrás. Miras nuestros medios de comunicación, miras la discusión política, miras la investigación. Todo se trata de lo que sucedió ahora, lo que sucedió ayer y lo que sucedió en el pasado. Estoy tratando de decir que si queremos salvar a Europa, tenemos que pensar en un futuro completamente diferente. Tenemos que tener estudios del futuro, tenemos que tener seminarios del futuro, tenemos que tener estrategias, tenemos que tener visión. Y en este momento no sé a dónde llevar eso. Ni siquiera lo veo entre los intelectuales o personas de cultura en Europa.
Parecen no estar comprometidos políticamente. They seem not to be politically engaged. Whereas if you go to other countries, but China... Mientras que si vas a otros países, China en particular, ves una visión. Estos tipos saben dónde quieren estar dentro de 30 o 40 años. Al menos lo están discutiendo y están haciendo planes para ello, etc. Si le preguntas a un líder europeo dónde quieren que esté su país o la Unión Europea dentro de 30 a 40 años, no obtendrías nada de interés. No puedo señalar a ningún líder europeo que pueda decir, estoy trabajando para este país, vamos a lograr. Es una gestión de crisis caótica, y en este momento nos estamos hundiendo en un gran agujero negro. Eso me preocupa mucho. Creo que deberíamos ser honestos como intelectuales para decirle al mundo que estamos profundamente horrorizados por las perspectivas futuras de esto. Si esto continúa, si no conseguimos algo nuevo, incluyendo el ascenso no violento de las poblaciones de Europa, como en los Estados Unidos, que esperemos esté comenzando ahora, no veo de dónde va a venir el cambio. A veces venía de pequeños grupos de intelectuales, personas que pensaban nuevas ideas, autores que escribían una visión, y la gente comenzaba a hablar de ello. Está muerto en este momento. Lo siento. Europa está muerta intelectual y filosóficamente sobre el futuro. Y eso realmente me preocupa, porque una de las razones por las que, por ejemplo, tenemos una sociedad agradable, relativamente en Escandinavia, fue que había democracia social. Había personas que tenían una visión. Había un partido que tenía una gran idea sobre lograr más igualdad, un estado de bienestar, igualdad de género y todo eso. Todo se ha ido. No hay nadie que tenga algo que decir sobre el futuro interesante porque no pueden imaginarlo. Están mirando, ya sabes, qué hizo Rusia o qué han hecho otros. Todos son una amenaza para nosotros. China no es una amenaza para nadie. Lo terrible es que todo lo que está sucediendo en el mundo occidental en este momento es autodestructivo. No hay nadie que esté tratando de destruirnos, ni siquiera Rusia. No van a tomar un país de la OTAN. Vamos, esto es estúpido. Es fantasía, y eso me preocupa. Es una fantasía basada en el pasado, pero no una visión basada en pensar constructivamente sobre dónde podríamos estar. Y ya sabes, eso es Bernard Shaw, que siempre cito. Estamos mirando demasiado al mundo tal como es, y preguntando por qué. Deberíamos preguntar, ¿cómo podría ser el mundo? Y luego preguntar, ¿por qué no? Y luego empezar. Me interesa eso. Y permíteme tal vez continuar diciendo que si aceptamos el análisis de que Europa se encuentra actualmente en uno de sus momentos más irracionales en décadas, si no siglos, al no poder reconciliar intelectualmente la distribución del poder y la distribución política con lo que debería suceder, si simplemente aceptas que este es el caso de Europa, y probablemente seguirá siéndolo durante al menos años, entonces, ¿cuál sería tu recomendación sobre cómo deberían tratar a Europa los demás? Rusia, China, tal vez estados africanos y otros estados asiáticos. Quiero decir, ¿cómo deberían ellos? ¿Cuál sería un proceso de señalización que ayudaría a los europeos a superar este momento lo más rápido posible? ¿Tienes alguna idea? No creo que haya uno, para ser honesto. Creo que Europa está en el camino de una unión cada vez más estrecha, una centralización cada vez mayor. Sabes, creo que cualquier movimiento que haga Rusia, que haga China, quiero decir, la respuesta es económica, social y cultural. Pero en realidad eso requiere que los europeos sean susceptibles y receptivos a ese tipo de nivel de compromiso. Y no lo son. Y no lo son porque en realidad están creando poderes cada vez mayores en términos de los organismos no elegidos en Europa. Entonces no creo que sea posible en este momento sin un replanteamiento más radical del proyecto europeo que retroceda a una naturaleza más intergubernamental, centrándose en los aspectos económicos, sociales y culturales, y desechando todo el bagaje político y militar. Y tal vez la adhesión de Ucrania en algún momento indeterminado en el futuro les ayude a hacer eso, porque Europa simplemente no puede permitir que Ucrania se una en los términos actuales, de todos modos.
pero creo que se necesita un cambio más fundamental. Creo que Europa podría ser mucho mejor de lo que es, lo cual francamente no es muy bueno en este momento, pero necesita más reformas estructurales. Hasta entonces, simplemente es embrace receptive receptor en el compromiso China, China, o es de ruptura global. Russia, or frankly anybody else. Jan? Well, I would see some hope in the possibility. Bueno, vería algo de esperanza en la posibilidad de que el régimen de Trump, y lo llamo un régimen, se vuelva tan extraño y continúe por el camino que han elegido en los primeros 3 meses y por lo tanto obligue a desvincularse en Europa. ¿Sabes? Es obvio que los estadounidenses podrían ahora usar tecnología y códigos, etc., para poner un freno al uso de los F-35 y cosas así si quieren. Supongo que Trump va a tomar Groenlandia. Y supongo que dinero está Smolzowings, desde Tuam hasta Na, etc. US from Panama up over Canada, etc. In one way or another, everything is for him is about resources to De una forma u otra, todo para él se trata de recursos para crear un Estados Unidos autosuficiente, robando los recursos de otros. Ahora bien, si eso se vuelve tan imposible de aceptar para los europeos, comenzarán a pensar, no con cerebros estadounidenses, escuchando la voz de su amo, como lo han hecho durante los últimos 50 años, podría haber algún tipo de impulso. Dios, tenemos que hacer algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso podría, en el mejor de los casos, llevar a abrirse nuevamente a Rusia, a China, al resto del mundo, al no occidente, porque descubrirán, mediante la terapia de choque, que ya no pueden tener nada que ver con los Estados Unidos. Yo diría embargo total, aislamiento, lo que sea, suspensión de membresías de organizaciones. Whatever, suspension of memberships of organization. This regime of Mr. Trump. Este régimen del señor Trump va a ser tan extraño y tan destructivo, tanto para los Estados Unidos, lo cual digo con dolor en mi corazón, como para Europa y grandes partes del mundo. Pero los chinos lo van a tomar como una oportunidad para hacer lo que siempre han hecho, porque tienen 2 economías y pueden vivir sin Occidente. Occidente no puede vivir sin ellos en absoluto. Esa es una larga historia. Pero lo extraño del régimen de Trump podría ser un catalizador para que los europeos comiencen a pensar que es mejor reorientarnos hacia un mundo más amplio y no hacia los Estados Unidos más. Y eso quizás, rezaría por ello, sea una apertura hacia un futuro mejor, porque hemos sido tan terriblemente arrogantes en Europa que no necesitábamos cooperar con nadie, bla, bla, bla. Ahora tenemos que cooperar con cualquiera menos con los Estados Unidos. To cooperate with anybody else but the United States. And now we're getting to a situation, particularly as Y ahora estamos llegando a una situación, particularmente desde que Rusia comenzó su movimiento hacia la autarquía hace más de 10 años, cuando comenzó la crisis de Ucrania. the US has made Estados Unidos está haciendo un movimiento muy similar. Es interesante. right now. En este momento, Europa es el gran centro de poder en el mundo que no tiene recursos propios. Quiero decir, obviamente, Noruega tiene considerables recursos. Así que no podemos ser parte de ese cambio a menos que tengamos una mejor relación con Rusia, lo cual nadie quiere. Unless we have a better relationship with Russia that nobody wants. So that's the kind of conundrum we're in. Así que ese es el dilema en el que nos encontramos ahora. También podrías ver un catalizador en dejarlos ir por esta loca militarización, desperdiciar todo el dinero y quebrar. Y entonces alguien tendrá que decir, bueno, la militarización no fue una buena idea. Empezamos de nuevo. Pero es muy triste que no podamos llegar a esa conclusión intelectualmente a tiempo. Puede que tengamos que enfrentar una catástrofe económica total en Europa antes de que empecemos a pensar. Economic catastrophe in Europe before we begin to think. But what I'm worried about is that Pero lo que me preocupa es que la catástrofe económica total y el empobrecimiento masivo son en realidad parte de la militarización, porque necesitas que los pobres vayan al frente, ¿verdad? Quiero decir, si quieres luchar en una gran guerra como la guerra de trincheras, solo una versión más grande de lo que has visto en Ucrania, necesitas un número masivo de personas pobres que solo tengan el arma para realmente alimentar a sus familias, ¿verdad? Así que, en un sentido muy real, el empobrecimiento de Europa en realidad va a impulsar aún más esta mentalidad de guerra que estoy viendo. this war mentality that I'm seeing. Yeah.
But that mass mobilization has only been Pero possible. esa movilización masiva solo ha sido posible en Ucrania, porque Ucrania es un estado tan antidemocrático que ha podido utilizar medios antidemocráticos para lograrlo. Ahora la pregunta es, ¿podrías hacer eso en Francia? ¿Podrías movilizar forzosamente a los ciudadanos franceses para ir al frente? No. ¿Podrías hacerlo en Gran Bretaña? Absolutamente no. Porque una de las cosas buenas de nuestras naciones, entre muchos defectos, es que somos democracias. Así que la capacidad de las naciones europeas para movilizarse de la misma manera, creo, no es francamente la misma que ha sido el caso en Ucrania. Frankly, the same as has been the case in Ukraine. It might also be, Pascal, that you También podría ser, Pascal, que verás a los sindicatos y a otros diciendo que rechazamos ese papel al que te refieres. Quiero decir, antes, si tomas los años 80, los sindicatos y la gente, los intelectuales de esa época, los marxistas y personas como el historiador E.P. Thompson y personas como Rudolf Barrow en Alemania Oriental en ese momento, eran intelectuales que podían pensar más allá de esto, pero también eran personas que pensaban en las masas y los trabajadores y el potencial de la gente para levantarse en ese momento. Y entonces, lo que creo que va a suceder ahora es lo que predije hace más de 40 años. No para presumir, pero eso era bastante predecible para mí. Fue cuando el este y el oeste habían caído. Y eso fue la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. and that was the Soviet Union and the Warsaw Pact. It was time, would be time for the Western West to go down. Sería hora de que Occidente cayera. Quiero decir, somos sociedades similares, una dirigida por Adam Smith y otra por Karl Marx en su momento, ya sabes, y todo Occidente está cayendo ahora. Eso es algo completamente diferente de cuando la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia estaban cayendo. Pero ya sabes, dialécticamente hablando, de la catástrofe puede surgir algo positivo. Y eso es lo que espero ver mientras camino por aquí. Pero puedo decir, honestamente, si fuera 40 años más joven, pensaría en mudarme de Europa. No sé, no me preguntes a dónde, pero pensaría en mudarme de Europa. No me parece bien, y estoy muy asustado por mis hijos y mis nietos, debo decir honestamente. Suena patético, pero lo voy a decir de todos modos. It sounds pathetic, but I'm going to say it anyhow. Likewise, I mean, Igualmente, quiero decir, ya sabes, Europa, curiosamente, es un continente que cambia constantemente. Cambia sus fronteras, cambia su configuración política constantemente, tiene un latido. Y luego siempre ves fuerzas que empujan hacia la centralización. Napoleón lo hizo, y Hitler intentó hacerlo. Y la Unión Europea es un enfoque político, y es un enfoque pacífico para hacerlo. Pero parece nuevamente encontrarse con sus problemas fundamentales, que es que Europa también es un lugar muy diverso, que necesita diversidad y necesita sus arreglos individuales, y de alguna manera no llegamos a eso. Además, entonces, Ian? we don't get around to that. Plus, then Ian? Well, that's what made it a success economically. Bueno, eso es lo que lo hizo un éxito económico en primer lugar. Esta idea ricardiana de ya sabes, una especie de diferencia, ¿verdad? Esa diferencia en realidad crea un tipo de mercado interno poderoso para los bienes. La diferencia cultural y social lo convierte en una comunidad realmente vibrante cuando las personas se involucran y cruzan fronteras a través de negocios, estudios y otras cosas. Eso es un inmenso impulsor de la paz. Cuando intentas disminuir de la naturaleza muy específica de los estados individuales en interés de una mayor centralización, como vemos en el caso de Hungría, por ejemplo, solo tensión. Ves lo mismo en Polonia y en muchas naciones europeas. Las naciones europeas quieren ser únicas. El nacionalismo no es necesariamente algo malo, siempre y cuando dentro de un marco intergubernamental conduzca a una coexistencia mejor, más armoniosa y mutua. Y creo que hemos perdido el sentido de eso. El nacionalismo ahora se marca como algo negativo y odioso, cuando en realidad, cuando intentas diluir la identidad de las personas, eso está causando algunos de los problemas que vemos en el europeo en día. Do you think that the ¿Crees que la horribilidad, la monstruosidad de algunas de las cosas que están sucediendo en algún momento van a ser tan grandes que llevarán a un cambio de pensamiento?
Estoy pensando, por supuesto, en la guerra de Ucrania por un lado, pero aún más, obviamente y descaradamente, por supuesto, en el genocidio en Gaza. Es algo que es tan abrumador que por razones históricas no va a ser posible ignorarlo y luego llevar a un cambio de enfoque. No sé, tal vez Han. Bueno, tal vez, quiero decir, puedes especular el terrible pensamiento de que si hubiera un colapso civil en Europa, económica y de otras maneras, o un colapso militar, algún tipo de intercambio de medios militares, eso haría que la gente pensara que hemos hecho mal, que podríamos haber hecho de manera diferente, etc. Quiero decir, puedes tener una terapia de choque, pero nosotros sentados aquí, y supongo que miles de millones de otras personas en todo el mundo, no queremos ver eso. Nos gustaría creer que hay cerebros y corazones suficientes y sabiduría suficiente para que evitemos la catástrofe y aprendamos de la catástrofe y comencemos a aprendernos mientras estamos en crisis. Como dije antes, y lamento no ser optimista en esa perspectiva a corto plazo, porque en la perspectiva a largo plazo, soy optimista porque tendremos un mundo multipolar, mucho mejor, mucho más, ya sabes, fascinante. Pero ese es un tema para otra discusión. Pero todavía estamos viendo que el militarismo es lo que los líderes pueden reunir. Y eso me asusta, que no puedan reunirse en torno a negociaciones, diplomacia, un futuro mejor para Europa, etc. Y por eso insisto en llamarlos casistócratas. No están a la altura, no están intelectualmente a la altura, y no están moralmente a la altura. Y eso es algo triste de ver surgir. Pero también puedes preguntarte, ¿cómo fue posible en la supuestamente mayor democracia del mundo, los Estados Unidos, producir a un hombre como Trump? Hay algo terriblemente mal en todo el sistema, y cuanto antes caiga pacíficamente, espero con gracia, como lo hizo el Imperio Británico hasta cierto punto después de Gandhi, mejor sería. Necesitamos un mundo diferente. Y necesitamos un nuevo mundo que es posible, perfectamente posible. Y solo el 12% de la humanidad vive en el mundo occidental. Estoy mirando al 88% que vive en otros lugares, donde creo que hay muchas cosas por las que estar feliz y positivo. Y no quiero que estas discusiones que tenemos aquí terminen solo en estar tristes y deprimidos. Porque necesitamos movilizar a la gente pensando que sí, podemos hacer algo. Es cierto. Y tal vez por eso deberíamos terminar la discusión sobre la multipolaridad. Entonces, Ian, ¿crees que en general lo que está sucediendo actualmente está ayudando a la multipolaridad? Incluso las tarifas de Trump están ayudando a la multipolaridad y al surgimiento de otros estados que dicen, ok, bien, no podemos dar por sentado este mercado. No podemos dar por sentado el mercado europeo o a los europeos. Los acuerdos que hacemos podrían no valer nada mañana, así que tenemos que crear sistemas alternativos. ¿También piensas que esto solo va a acelerar la tendencia? Bueno, de alguna manera lo hará. De alguna manera puede acelerar la tendencia hacia una especie de libre comercio. De hecho, porque ya sabes, los países están interactuando con los Estados Unidos en términos de posibles regímenes de arancel cero, como Vietnam, por ejemplo. India ha estado hablando de, ya sabes, hacer eso también. Quiero decir, esencialmente lo que Estados Unidos está tratando de hacer es reposicionarse como una potencia más nacionalista, más enfocada en un enfoque multipolar. Ahora, hay algunas consecuencias realmente negativas que es eso por Greenland. Pero en realidad, lo que parece estar sucediendo es un impulso para aceptar a los países tal como son, aceptar a China tal como es, y así sucesivamente, y comprometerse como iguales. Creo que eso puede ser un cambio positivo, pero todavía es demasiado pronto, y en este momento es muy caótico. Podrían salir cosas buenas de esto. Los fundamentos de Bretton Woods se están desmoronando con mayor rapidez. El argumento ridículo sobre SWIFT está acelerando los movimientos hacia sistemas transaccionales transfronterizos alternativos y cosas por el estilo. La dependencia del dólar está erosionándose,
y los estadounidenses están acelerando esa erosión a través de su movimiento sobre los aranceles. Así que todo el acuerdo de posguerra se está desmoronando a mayor velocidad a raíz de Trump. Y eso podría ser algo bastante bueno a largo plazo. Han, ¿algún pensamiento positivo final sobre la multipolaridad? Yes, I'm very happy that China exists. Sí, estoy muy feliz de que China exista. Estoy muy agradecido por el hecho de que la China que vi por primera vez en 1983 ha cambiado de manera increíble. Todos deberíamos estudiar por qué China ha logrado lo que ha logrado. Y solo diría que no tienes que ser positivo sobre China. No tienes que ser negativo sobre China. Pero si no tienes curiosidad por China, eres un idiota. But if you're not curious about China, you're an idiot. I love that. Me encanta eso. Quiero decir, al final del día, tiene que ser la curiosidad la que nos ayude a superar muchas cosas. A lot of this. Absolutely. Obstava es el núcleo de la diplomacia. La curiosidad es el nulo de la diplomacia. Se trata de hacer que entender la que son otras personas. Absolutamente. Entrar alegría en eso y activar software conectar. Real doctors Los verdaderamente diplomáticos tienen que enamorarse de sus países anfitriones. ¿No es así? don't they? Bueno, y así debería ser, pero aún necesitan ser lo suficientemente objetivos para dar consejos a los gobiernos también. Pero quiero decir, todo es parte de ello. Esa es una de las razones por las que el proyecto europeo fue exitoso en sus primeros años, porque rompió fronteras y permitió que la gente conociera personas de otros países dentro de Europa que habían sido devastados por la guerra durante siglos. Así que, quiero decir, todo se trata de la conexión humana. Creo que hemos visto eso en la última década. And we talked with the Russians. Y hablamos con los rusos. Tuvimos medidas de fomento de la confianza. Observamos los ejercicios de cada uno. Hablamos entre nosotros. Hicimos esto y aquello. Ahora hemos cortado. Eso es lo más estúpido que puedes hacer. Lo siento. Stupid thing you can do, sorry. In a sense, what we need to En cierto sentido, lo que necesitamos hacer es restablecer estos vínculos. Incluso si son vínculos de la sociedad civil, deberíamos simplemente decir, ok, tengamos intercambios escolares con Rusia, punto. Intentemos construirlo. let's try to build it. City twinning, all that kind of grass. El hermanamiento de ciudades, todo ese tipo de cosas a nivel de base es un compromiso realmente positivo. Y por supuesto, lo hemos perdido. La interacción entre universidades solía ser realmente positiva. Todas estas cosas son eminentemente positivas. Lograr que más personas visiten los países de los demás hace una gran diferencia, en realidad. Pero lograr que los diplomáticos hablen con otros diplomáticos y hablen con las personas en los países donde viven, eso es otra cosa que lamentablemente he perdido, especialmente con Rusia en la última década. Sadly, that we've lost, particularly with Russia over the past decade. Yeah. Podemos recrearlo. Podemos hacer. Podemos, hagámoslo. My friends, thank you very much. Mis amigos, muchas gracias por este final positivo y por su tiempo hoy. Ian Proud en el Reino Unido y Jan Oberg en Suecia. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. Thank you. Gracias por organizarlo. It up.